Bien, ahí estamos ya grabando. Ok, ¿qué vimos hasta la clase pasada? Estamos viendo el tema de área bajo una curva. E hicimos un ejemplo muy simple para comenzar a calcular el área bajo una recta, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo que vimos en la clase pasada. Hicimos dos partes, un área arriba de la curva, ¿sí? Que sería el área negativa, ¿sí? Arriba de la curva y abajo de X. Y otra área que estaba abajo de la curva y sobre el eje de X, que es el área positiva. Y les expliqué cómo opera la integral, que cuando se trata de un área positiva que está arriba y otra negativa que está abajo del eje de las X, la integral lo que hace es saca el neto, suma la parte positiva con la parte negativa. ¿De acuerdo? Y puede darse incluso que el área de cero, ¿sí? Lo cual me estaría diciendo que el área positiva y el área negativa son iguales. ¿De acuerdo? Bueno, este fue el ejemplo que vimos la clase pasada. Obviamente en los ejemplos que se hacen normalmente en exámenes, se ponen más que nada curvas, ¿no? No rectas. Esto fue para que lo vieran físicamente con el diagrama y además para que hiciéramos el cálculo con geometría de primaria, ¿no? Con el área de un triángulo, que es lo más simple que puede uno, o de un rectángulo, o de un trapecio, ¿no? Hoy sí vamos a hacer ya ejemplos de áreas bajo curvas, pero que sí sean parábolas, por ejemplo, ¿no? Nos pongan el primer ejemplo, va a ser este que les voy a dictar. Ponen, calcula el área, calcula, calcular el área limitada, limitada por la curva, por la curva. Y les tengo que dar su nombre de la curva, su ecuación. Se llama y igual a x sobre 2 más 4. Esa es la curva. Ah, no es cierto, esa fue la que hicimos ya, perdón, ¿eh? Esa ya fue la que hicimos la clase pasada. Esa es la recta. Entonces la curva en este caso va a ser y igual a 2 más x al cuadrado, más x al cuadrado. Entre los límites, y les tengo que dar dos valores de x, que el primero se llama x1 igual con menos 2, y el otro se llama x2 igual a más 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Fíjense que me están dando la curva que estoy trabajando, y me están dando sus límites en los cuales voy a calcular el área. Entonces acuérdense, recordando, son tres pasos cuando me dan los límites. Paso número 1 sería hacer la tabla para graficar, que se llama tabla de graficación, ¿sí? Y la propia gráfica que le hemos llamado como el bosquejo de la curva. Ese es el primer paso, para ver qué es lo que voy a hacer. Paso número 2, ya que tengo la tabla y la gráfica, voy a plantear la integral. Plantear o plantear la integral. ¿Sí? ¿Cómo se plantea la integral? En base a mi área que ya tengo ahí dibujada, saco una rebanada, que sería la diferencial de área. Y con esa diferencial de área me doy cuenta cómo se va a abrir la diferencial. Bueno, y el punto número 3 y último sería ya el proceso de integrar y evaluar. Entonces, ¿cómo integro? Con las fórmulas o con los métodos que ya vimos, y valúo. Valúo es sustituyo los límites de integración. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer este ejemplo para que vean todo el proceso completo. Entonces, ¿cuál es? A ver, aquí están los dos límites. ¿Cuál sería el límite inferior y cuál sería el superior? ¿Quién me dice, por favor?
El inferior es -2. Exactamente. Y el otro sería el superior. Perfecto. Siempre el inferior es la X que está más a la izquierda. En este caso el 2 negativo está más a la izquierda que el 3 positivo. Perfecto, bien dicho, ¿eh? Ok, entonces empezamos. Hago en primer lugar mi tabla de graficación. Acuérdense que eso es muy simple. Simplemente voy a poner dos columnas, los valores de la variable independiente y los valores de la variable dependiente. En este caso, x cuadrada es la variable independiente, ¿sí? La que toma valores. Y y depende de los valores de x. Entonces sería la dependiente. Entonces, primero doy independiente para obtener dependiente. Y voy a dar entre los límites. ¿Cuáles son los límites? -2. Voy brincando de uno en uno. -1, 0, 1, 2 y hasta 3. Ahí estarían mis límites de indicación. Del inferior, ese es el límite inferior, al límite máximo, que es el límite superior. Y tomo enteros, para que... Podría tomar decimales, pero sería un trabajo larguísimo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Pues está muy fácil, vean, aquí yo pondría lo siguiente. La función original, valuada en -2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 más el valor de x al cuadrado. Pero aquí x ahorita vale -2. Entonces sería más -2, que es la x, pero está al cuadrado. ¿Sí lo ven? De tal manera que sería 2 menos al cuadrado genera más. Por más da más y 2 por 2 da 4. Hago la suma, 4 y 2 da 6. Ahí está ya. ¿Se fijan? Ya está la primera evaluación. Ahora les voy a enseñar a programar su calculadora en caso de que no sepan. Si ya saben, pues nada más se van a recordar. ¿Qué es lo que voy a hacer para programar la máquina? Nada más es plantear esta ecuación con el primer valor que ya tengo. ¿Qué van a poner? Saquen su calculadora científica y vamos a poner la secuencia de operaciones. ¿Qué voy a poner? Voy a poner el valor de 2, se va a poner así, vean, 2, ponen 2, más el valor de x, que vale -2, y ese está elevado al cuadrado. Pongan esa secuencia de instrucciones: 2 más, 2 más, abro paréntesis, -2, cierro paréntesis, eleva al cuadrado. ¿Ya lo tienen hasta ahí? Eso tiene que estar en su display así igualititito, ¿sí? Igual que está eso. Bueno, ya si ya lo tienen, entonces ahora sí, le pican a la tecla de igual. Y no vayan a borrar nada. Le ponen igual y en automático les da que la y vale 6. ¿Sí está claro? ¿Sí les dio a algunos? Díganme a alguien. Profe, Perfecto. Y luego ya entonces ya está programado lo que voy a hacer. Vean, primero lo hice a mano para que viera el valor a mano y luego ya la programé y vi que sí me dio. Aquí me dio 6. Entonces ya estoy seguro de que lo que programé está bien hecho. Entonces ahora sí, ya lo que voy a hacer es, mi calculadora científica está así, tiene aquí un display que es donde se ven las operaciones y tiene aquí un circulito, ¿sí? Que es un circulito que me sirve para viajar en el display. Aquí trae una flechita que me dice para ir en reversa, para ir para adelante, para ir para arriba, para ir para abajo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces con la flechita de ir en reversa, váyanse hacia atrás y se van a parar exactamente en el paréntesis donde está el 2 negativo. O sea, se van a parar exactamente aquí. Y van a ver que empieza a parpadear el 2. El negativo no lo toquen, nomás párense en el 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ese 2 para el siguiente cálculo se convierte en 1 negativo. El negativo ya está. Entonces le ponen el 1, ¿sí? Y empieza a parpadear el siguiente, que es el paréntesis. Ese no lo voy a modificar. Entonces ya es el cambio. En lugar de 2, el siguiente valor de x es 1. Y está negativo, el negativo ya está. Entonces le aprietan al igual
y les da aquí el valor en automático. Aquí les va a dar que es 3. ¿Sí les dio? Y profesor, Ya, ¿verdad? Entonces ya estuvo. Y así le seguimos. Ahora me voy en reverso otra vez y sigue el valor de 0. 0, como es un valor que no tiene signo, pues entonces dejo el negativo y le pongo nada más el 0. Y le pongo otra vez la tecla de igual y les va a dar el valor de 2. ¿Sí lo ven? Ya les dio el 2. Luego voy a cambiar el siguiente valor que es 1 positivo. Me voy en reversa con la flechita que va hacia atrás y voy a cambiar dos cosas. Me pongo abajo del negativo y le pongo ahora positivo. Y se pone abajo del 0 y el 0 lo cambio por 1 y ya está programado el siguiente cálculo. Le pico la tecla de igual y me dice que el resultado de esto vale 3. ¿Sí les dio? Sí, profe. ¿Sí? Y ya le seguimos, profesor, ¿no? Ya le aprendieron. Entonces ahora se van de reversa. El positivo ya no lo tocan, nomás el 1 lo cambian por 2 y ya está bien fácil, les da 6. Y se van de reversa, el 2 positivo lo cambian nada más por 3 y les da 11. Y ya, acabamos. Entonces es la manera de que ustedes pueden sacarle jugo a su calculadora, ¿sí? En lugar de estar haciendo cada evaluación. Si, por ejemplo, quiero calcular una a mano, aquí está bien fácil esta ecuación. Por ejemplo, la de f de 0, que es la más fácil. La función valuada en 0 va a ser igual al 2, que es constante, ese no le pasa nada, más la x al cuadrado más el 0 elevado al cuadrado. Esto se cancela y queda el 2 que me dio la máquina de sus cálculos. ¿De acuerdo? Y ya. Entonces con eso ya tenía mi tabla de valores. ¿Qué es lo que sigue de hacer? Lo que sigue de hacer es el bosquejo o la gráfica. Entonces yo tengo que, esto del bosquejo se lo recomiendo que hagan para la tarea en papel milimétrico, para que sea rapidísimo. Hacen la gráfica en papel milimétrico y lo que van a hacer es la copia, recortan la gráfica y la pegan donde están haciendo sus problemas. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que ese es mi papel milimétrico. Lo primero que hago yo es establecer los ejes. Eje de las X, ya está. Y a 90 grados yo pongo el eje de las Y. No es que esta cosa está lento como que no quiere. Ahí va. Vamos a poner el eje de las Y a 90 grados. Y me tengo que dar cuenta que en X voy a variar de -2 a +3 y en Y el mínimo valor de Y es 2 hasta 11. Entonces, ahí yo tengo que dar una escala. Si se fijan, requiero para Y solo valores positivos y para X positivos y negativos. Entonces voy a ponerlo aquí para que me dé espacio, ¿no? Entonces ahí está. Entonces aquí, espérenme, ahí está. Ahí estaría. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese es el eje de las Y, ¿sí? U ordenadas, y eje de las X, o abscisas, perdón. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí, ya dijimos, voy a agrandar esto para que se vean más grandes los cuadritos, ¿sí? Entonces ahí está, ahí lo pueden ver clarísimo. Ahí está grandísimo. Entonces en X va de -2 a +3. Esto sería, aquí es -1, aquí es -2, aquí es -3. -3, -2, -1. Y en positivos va de 0 a 3. Ah, bueno, en X era nomás a -2, ya le puse -3. +1, +2, +3. En X sí llega a 3. En X positivo. 1, 2, 3. Y en las Y llega hasta 11. Entonces sería, aquí es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es 10. Y el valor de 11 está aquí. Y ya, tengo todos mis puntitos que necesito. Empiezo a graficar. Siempre van a ir de arriba hacia abajo. Siempre. ¿Sí? -2 se va Y a 6. -2 se va Y a 6. Es aquí así. -1 en X, Y se va a 3. 1, 2, 3. Aquí está 3. ¿Sí? 0, Y se va a 2. 0, Y se va a 2. Aquí está 2.
1, y se va a 3, empiezan a repetirse. 2, y se va a 6, ahí está otra repetición. Y 3, y se va hasta 11. Y ahí está mi punto. ¿Sí se fijan? ¿Qué voy a hacer para poder hacer mi gráfica? Voy a unir esos puntos. Ven aquí, lo voy a hacer pequeñito para que sea más fácil que lo grafique, ¿no? Que no me falle tanto el pulso. Entonces, en este caso, mi gráfica viene, si se fijan, voy a empezar aquí, va a bajar, ay, ya me fui de chueco. Entonces sería, aquí va a ir hacia arriba, o sea, voy a hacer al revés, la gráfica va así, y aquí va hacia arriba, la gráfica de la curva va aquí así. Más o menos, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? Vamos a hacerla más grande para que se vea. Y si se fijan, esa es una parábola vertical, que en este caso abre hacia arriba. Su icono, en un dibujito simple, sería esa es la parábola, la punta de la parábola, y esta parábola va hacia arriba. Esa sería vertical hacia arriba. Puede haber que sea vertical hacia abajo, su icono sería así. Su punta de la curva, que es su vértice, vertical hacia abajo. Puede ser que abra a la derecha, que sea horizontal. Esta sería su vértice. Y aquí sería horizontal, pero abre hacia la derecha. Eso de que abres hacia donde va creciendo, creciendo hasta el infinito. Y puede haber la última, horizontal, que abre hacia la izquierda. Esa sería horizontal, que abre hacia la izquierda. ¿Cuál es el tipo que estoy manejando aquí? Repito, es este, vertical, que abre hacia arriba. Sí, eso debe quedar bien claro porque luego en los exámenes se les pregunta qué tipo de curva estás trabajando y ustedes tienen que verla y así se evalúa que realmente hicieron la figura, ¿sí? Y tiene que decir vertical, en este caso sería vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? Ok, entonces vean, ya hice el paso número 1, que fue hacer la tabla y hacer la gráfica de la función. Ahora voy a poner el área que voy a encontrar. Quedamos que vamos a encontrar el área bajo la curva, el eje de las X y los límites -2, que sería este, los voy a poner con verde, desde -2 hasta +3. Aquí sería el otro límite, está aquí. De tal manera que el área de la curva o bajo la curva sería esta. Este es el área, lo que está aquí adentro. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ok. No, profe. Entonces ahora lo que voy a hacer es plantear mi integral. Para plantear la integral, lo que hago es sacar una rebanadita del área, que es la diferencial de área. Entonces vean, lo que hago es aquí, en cualquier lugar dentro del área, aquí voy a trazar mi diferencial de área. Una rebanada, ¿sí? Una pequeña rebanada. Esa pequeña rebanada tiende a ser 0 y se trabaja como si fuera un rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencial diaria? ¿Cuáles son sus dimensiones? Su basecita del rectángulo, que vale d de x, por su altura, que de manera genérica es o y o f de x. Entonces la diferencial diaria sería base, que es d de x, por altura, que es f de x. De tal manera que ordenando esto, quedaría la diferencial diaria como f de x por diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo? Esa sería la diferencial diaria bajo la curva. ¿Sí? ¿Cómo se va a mover esa diferencial diaria? Ah, pues se va a abrir hacia la izquierda hasta el valor de -2. Y a la derecha hasta el valor de más. Alguien prendió su micrófono, ¿eh? Páguenlo, por favor, para que no se vicie. Entonces va a abrir de -2 hasta +3. Es como si fuera un acordeón que está cerrado y se va a abrir de manera horizontal.
¿Sí lo ven? Entonces ya está. Entonces, en base a eso, yo ya les comenté en la clase pasada que el área bajo la curva, de manera genérica, es la integral desde A hasta B, límite inferior a límite superior, de la diferencial de área, que es f de x, diferencial de x. Esta es la diferencial de área. ¿Y a qué va a ser igual de manera conceptual o genérica? A la integral, que es f mayúscula, valuada en el límite superior, menos la integral, que es f mayúscula, valuada en el límite inferior, inferior es a. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo muy presente. Ese es el concepto de integral definida. ¿De acuerdo? Ok, entonces, esto que es genérico, lo planteo para este caso particular que estoy viendo. Entonces, ¿cómo quedaría la integral planteada? Pues que el área va a ser igual a la integral. Desde el límite inferior, ¿quién me dice cuál es el límite inferior? Porfa. -2. Menos 2, perfecto. Al superior, que es más 3. ¿Quién es la función? Pues aquí está arribita, es esta. ¿De acuerdo? Le voy a dar orden. La función sería x cuadrada más 2. Ahí está en orden decreciente. Y por d de x. Ya está. Si fijan, eso ya está. Ya está planteada la integral. Si fijan, no tiene chiste, nada más es en base a mi dibujito que ya hice, hago mi planteamiento de la integral. Y lo que sigue ya es resolver la integral, que es el último paso. Resolver la integral. Pues en este caso se tienen que acordar lo que ya hemos hecho muchísimas veces, que esta es una integral de un polinomio a la primera. En ese supuesto lo que yo tengo que hacer es separo en varias integrales. Entonces lo hago. El área va a ser igual a la integral. Entonces sería de menos 2 a más 3. Eso no se me tienen que olvidar los límites. De la variable que estoy integrando, que se llama x cuadrada, por la diferencial por dx. Esa sería la primera integral que voy a hacer. Más la segunda, ¿por qué más? Porque aquí está más. El 3 es una constante multiplicada, la premultiplico. 3 veces la integral de menos 2 a más 3. Ahora, si se fijan aquí en este término no hay variable, pues no pongo nada de variable y sí pongo la d de x. ¿Sí están de acuerdo? Acá sí había x cuadrada, pero aquí no hay x, pues no pongo nada. Y entonces ahora sí voy a integrar, voy a ver las fórmulas que debo de aplicar. La primera, ¿quién me dice f qué? La primera, ¿qué fórmula aplico? 4. La 4, muy bien. ¿Y la segunda? Creo que es la 1 o la 2. No. ¿Quién me, a ver, ayúdenle, compañero? La segunda, ¿qué fórmula sería? La primera es la integral de b a la n por d de b, que es fórmula 4. Y la segunda es la La 3. integral de nada por d de x, que es la 3. Tienen que acordarse de eso, ¿eh? La segunda es la única, donde se cancelan y queda x. ¿Sí? Si no saben eso, híjole, necesitan repasar más. Entonces, ahí integro. La segunda es la fórmula 3. Entonces, quedaría la primera, integral de x cuadrada sería x al n más 1, 2 y 1, 3, sobre 2 y 1, 3. Ya integré, si ya no tiene chiste. Más la segunda sería integral de 3 integral de 3, integral de dx sería 3 veces x. Si se fijan, las integrales son súper sencillas, ¿sí? Porque generalmente son polinomios. Y listo, ya, integramos. Ahora, como esto tiene límites, tengo que poner mi corchete que cierra y eso me está diciendo todo lo anterior, que es la integral, la vas a evaluar desde menos 2, que es el límite inferior, hasta más 3, que es el límite superior. ¿De acuerdo? Y lo último que vamos a hacer es evaluar límites. Aquí está la forma, el proceso. Superior menos inferior. Pues, abro un primer corchete y lo que esté aquí adentro va a ser el límite superior. Entonces, ¿qué me dice?
Donde haya x ya no va a haber x, solo va a haber 3. Entonces sería x al cubo, 3 al cubo sobre 3 más 3 por x, 3 por 3. Cierro, cierro. Eso sería el límite superior. Menos el límite inferior. Donde haya x ahora va a haber 2. Entonces sería 3 al cubo menos 2 al cubo sobre el valor de 3, que es constante, más 3 por el valor de x, que ahorita vale menos 2, para el límite inferior. Y ya está. Esto sería el límite inferior. Y lo que sigue es hacer operaciones, tan simple como sacar la máquina o hacerlas de manera mental. 3 al cubo sería 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entre 3, genera 9. 3 por 3, genera 9. Ya acabé, operaciones de límite superior. Menos, abro paréntesis, menos al cubo da menos. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entre 3, 8 tercios. Y luego más por menos queda menos. 3 por 2 da 6. ¿Están de acuerdo? Y para no complicarme con quebrados, hago operaciones en este caso de divisiones. 8 entre 3 lo paso a decimales, que sería menos 2.67. Esto es esto. ¿De acuerdo? Finalmente el área, antes de acabar, hago cada operación de cada paréntesis. 9 más 9 da 18. Ya está. Menos, abro paréntesis. Y ahora sumo algebraicamente. Menos 267 menos 6 daría menos 8 y 2 daría, 6 y 2 da 8.67. ¿Sí? 6 enteros más 2 enteros da 8 enteros negativos con 67 centésimos. Y ya. Finalmente, la operación que tengo que hacer es menos por menos sumar. Entonces sería 18 más 8.67. Entonces, si hagan la suma, 18 más 8 daría 26.67. ¿Estamos de acuerdo? Como yo sé que es un área, tengo que ponerle que son unidades cuadráticas. Y ese sería el área que está bajo la curva. Se los voy a assurar para que la vean. El área es todo el área bajo la curva, ¿de acuerdo? El eje de las X y los límites desde menos 2 hasta más 3. Y esa sería el área que calculamos. Ahora, ya quedamos que cuando el área está por arriba del eje de las X, que es el caso, la integral le asigna un signo positivo. Como todo el área está arriba, por eso salió el resultado más 26.67 unidades cuadráticas. Y listo. Ese es mi primer ejemplo del área bajo la curva, en el supuesto o en el caso donde me dan los dos límites de integración. Ahí está completito para que lo vean y le puedan sacar una captura o una foto como lo deseen. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna, profe. ¿No? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí quedaría. Si se fijan, el proceso es muy claro, ¿no? Muy, muy claro. Hacer mi tabla, hacer mi gráfica, dibujar mi diferencial, plantear la integral y finalmente integrar y evaluar. Y no equivocarme, que luego se equivoca uno en los signos o en las sumas, es a veces fácil equivocarse. Y ya. Y si se fijan, ya les expliqué cómo hacer la programación de la máquina, de la calculadora. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más complejo en cuanto a ecuación para que vean cómo se programaría. Es lo mismo nada más. A la hora de programar hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, mucho cuidado. Y los signos, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo.
Ese sería el segundo ejemplo que hacemos del área bajo la curva. Vamos a hacer el tercero. Vean, ese caso que estamos viendo ahorita es cuando me dan los límites. Luego va a haber otro caso donde yo tenga que calcular los límites, que se lo vamos a ver más adelantito. ¿De acuerdo? Espérenme que esta cosa ya no quiere. Ok, este es el ejemplo número 1. Vamos para que lleve el conteo. Este es el ejemplo número 2, el que acabamos de realizar. Y vamos a hacer un ejemplo que sería el tercero. Tercero, que es el que les voy a dictar a continuación. El tercero van a ver que es un poquito más complicada la ecuación, pero a fin de cuentas es el mismo concepto. Entonces pongan ahí como enunciado: calcula el área comprendida entre la curva, y les voy a dar el nombre de la curva, aquí ya está más complicado, y igual a x a la 3 menos 2x al cuadrado más 3 veces x. Esa es una parábola cúbica. Esta la vamos a ver. Coma, ese es el primer límite, la curva, el eje de las x, el eje x, y los límites, y ponen x igual a menos 1 y x igual a más 3. Si se fijan, ya se lo están dando en orden. El primero, menos 1, es el inferior, porque está más a la izquierda que el superior, que es más 3. ¿Sí está claro? Entonces ahí estaría el planteamiento del problema. Entonces lo resolvemos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? La tabla de valores. Vamos a hacerla que quede bonita. Voy a hacerlo con la regla. No me cuesta nada de trabajo. Entonces aquí pongo esta. Y voy a poner la parte superior de la tabla. Es una tablita que consta de nada más de 2 columnas, ni chiste tiene, nada más. Son 2 columnitas, ¿sí? Ahora, cuando ven estadística, ahí sí ven tablas de 8 o 10 columnas. Aquí nomás son 2. ¿Qué es lo que voy a dar? Valores de x, que es la variable independiente. Del lado derecho siempre está la variable independiente, y voy a obtener los valores de y, que y es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Y los voy a dar en el intervalo de los límites, que va de menos 1 a más 3. Entonces sería menos 1, me brinco a 0, me brinco a 1, me brinco a 2, me brinco a 3. Generalmente vamos a ir de 1 en 1. ¿De acuerdo? De 1 en 1. ¿Ok? Y ya voy a hacer la primera evaluación y luego voy a programar mi calculadora. Entonces sería la función valuada en menos 1, ¿sí? Porque x vale aquí menos 1. Y la voy a evaluar en la ecuación original, que es esta. ¿De acuerdo? Ecuación original. Entonces, ¿qué me dice? X cúbica sería x vale menos 1 al cubo. Menos 2 por x que vale menos 1. Y más 3 por x que vale menos 1. Acuérdense, ahorita estoy evaluando el valor de x igual a menos 1. ¿Vale? Hago operaciones. Menos al cubo da menos, 1 al cubo da 1. Ya está. 1 por 1 y por 1, pues da 1. Menos por menos da más. Ah, bueno, aquí me faltó algo, nadie me dijo nada. Aquí era menos 2x cuadrada. Este es x, pero al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aguas. Aquí sería menos al cuadrado, genera más. Por menos queda menos. 1 al cuadrado da 1 por 2, genera 2. Y luego sería más por menos da menos.
3 por 1 da 3. Haciendo operaciones son puros negativos, 3 más 2, 5 negativo más 1, menos 6. Entonces el primer valor me da 6 negativo. Aquí pongo la y vale. Cuando x vale menos 1, y se va a menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Ya está mi primer punto de graficación. Y ahora voy a programar la calculadora. Vean, aquí voy a poner abajo las instrucciones del primero. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Saquen su calculadora científica y vamos a ir haciéndolo. Tenemos que programar esto que está aquí, la primera operación, para luego nomás ir cambiando el 1 negativo por 0, o por 1 positivo, o por 2, o por 3. Entonces, ¿cómo le van a poner a su máquina? Le van a poner paréntesis, menos 1, cierro, elévalo a la 3. A ver, vamos a hacer eso. Paréntesis, menos 1, cierro, elévalo a la 3. Y ya hice esta primera parte. Luego dice menos 2, que multiplica ¿a quién? A menos 1, y ese menos 1, elévalo al cuadrado. Entonces ahora hagan esa parte. Menos 2 por menos 1, cierro, eleva ese menos 1 al cuadrado. Y ya tengo esta segunda partecita. Y luego faltaría más 3 que multiplica a menos 1. Entonces sería más 3, paréntesis, menos 1, cierro paréntesis. ¿Sí? Todo el mundo ya está hasta ahí, me imagino. Bueno, ya que tengo todo eso, esa programación hecha, no vayan a borrar nada. Nada más le pican a su calculadora el símbolo de igual. Y les tiene que dar el valor de 6 negativo. Ya se los ha dado. En ese momento yo ya me di cuenta que mi programación estuvo correcta. Ya todo está bien. Entonces, ya con la tecla del display que ya se las mostré la vez pasada, la ruedita que tiene en medio, o no sé si se los dije, pero se los voy a decir para cualquier cosa. La calculadora científica tiene aquí el display, que es donde se generan los números. Y tiene una ruedita que está aquí abajo, que es para desplazarse en el display. Aquí tiene una flechita que dice, con esta te vas para atrás, con esta te vas para adelante, con esta te vas para arriba, con esta te vas para abajo. ¿Sí? Entonces, con la flechita de reversa, que es esta, váyanle picando, ¿sí? Hacia atrás, y se van hasta el primer paréntesis que tiene el 1 negativo, o sea, a este paréntesis que está aquí, con la flechita. Y va a estar el 1, el negativo va a estar ahí, y el 1 va a estar parpadeando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el siguiente valor, que es 0. Al 0 no le afecta el signo, puede ser positivo o negativo, solo el 0. Entonces, en lugar del 1, pónganle 0. ¿De acuerdo? Luego se van con la flechita ahora que va hacia la derecha hasta ponerse aquí este. Podríamos ir en reversa, uno por uno, pero yo les así. Ahora se van. Y donde está el 1 negativo, le ponen 0. Y luego se van con la flechita y se ponen aquí. Y donde está el 1 negativo, otra vez le convierten en 0 el 1. Nada más el 1, en 0. ¿De acuerdo? Ya que hicieron todo eso que los acabo de explicar, le ponen igual. Y aquí les tiene que dar que es 0. ¿Sí les dio? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Perfecto. Y ya, entonces, así le hacemos. Ahora lo mismo. Ahora se van para atrás. Nomás que ahora hay que hacer dos cosas. Ahora vámonos para atrás. Ahora vámonos uno por uno hacia atrás. Se van a este primerito que está aquí, que es el primerito, y van a cambiar dos cosas. Váyanse en reversa y cambian primero el 0, le van a poner 1. Y el negativo le van a poner positivo. ¿Ya lo pusieron? Sí, a ver, yo lo hice mal. Es el negativo, lo vuelvo positivo. Sí, positivo, espérenme que ya lo regué aquí. Y le pongo el 1. Ya está. Este valor ahora se tiene que convertir en más 1. ¿De acuerdo? Me sigo con la reversa otra vez. El 0 lo cambio por 1.
Espérense que aquí la regué. Aquí lo pongo 1 y el negativo lo cambio a positivo. Ahí está ya. Y me sigo en reversa para el otro, que es para este de acá, y lo mismito. El negativo lo cambio a positivo y el 0 lo cambio a 1. Y ya que hice los 3 cambios que quedó ya aquí, más 1, aquí más 1 y aquí más 1, le pico igual y les tiene que dar 2. Aquí les tiene que dar 2. ¿Sí les dio? Sí, profe. Ya Sí, estamos, profe. ¿no? Y ya para el que sigue, ya no hay que cambiar el signo, ya nada más hay que cambiar el 2. Donde hay un 1, pónganle ahora a cada paréntesis un 2. Ya está de volada. 2, 2. ¿Cuánto les dio? 6 y en el siguiente me dio 18. Me da 6, lo cual está correcto. Perfecto. Y en el último, a ver, déjenme checarlo nomás para que no lo deje de hacer. Se va a 3, ¿verdad? El último es 3, sí. 3. Otro paréntesis se vuelve el 2 en 3 y el último se vuelve el 2 en 3. Y efectivamente se genera 18, ¿ya? ¿Se fijan cómo es fácil programar la maquinita? Y eso ayuda muchísimo, ¿eh? Ahora, si quisiera hacer un cálculo por lo más para comprobar, con el primero, si ya quedó bien, quiere decir que todo está bien, pero bueno, si yo quiero checar todavía, voy a calcular f de 1, por ejemplo, que es muy simple, que sería x al cubo, 1 al cubo, menos 2 por x al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado, más 3 por x, 3 por 1. 1 al cubo es 1, menos 2 por 1 al cuadrado, que es 1, es 2, y más 3. Entonces quedaría 3 y 2, da 5 menos 2. Ay, chihuahua, ya pensé que ya la regué. No está checando. Aquí se ve como que hay un error. ¿Sí está claro? No sé si me estoy equivocando ahorita en este cálculo o está mal hecha la programación. ¿Con cuál? Cuando x vale 1. Ah, está bien. Está bien porque sería, aquí estoy viendo mal, 3 No, sí, está bien. más 1 da 4. Quítale 2, pues llegas a 2. ¿Sí? Ya no hay problema. Lo que sí hay que tener cuidado mucho siempre en el primer valor que calculen a mano, este que está aquí, y que calculen con la programación que les dé iguales. Si ya dio igualitos, ya los demás tienen que estar bien hechos. ¿De acuerdo? Y ya está, ya quedaría ahí mi tabla de valores. Esto se llama la tabla de graficación. Pónganle ahí su nombre, tabla de graficación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Hacer la curva o hacer el bosquejo que se llama. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí hay que tener cuidado qué valores voy a requerir. En X va de menos 1 a más 3. Y en Y varía mucho, vean, desde menos 6 en Y hasta más 18. ¿Sí se fijan? Pues yo tengo que tomar una escala adecuada para que me quepa bien en el dibujo, la curva quepa bien en el dibujo, entonces sería, a ver si ahí cabe, yo espero que sí. Pues fíjense, doy valores pongo la escala del eje de las X, ahí está, y trazo a 90 grados el eje de las Y. ¿De acuerdo? Está a 90 grados. Entonces ya quedamos, en X no varía tanto, nomás de menos 1 a más 6, pero en Y sí varía bastantito, hasta 18 en positivo y hasta 6 en negativo. Yo creo que ahí sí va a alcanzar, ahorita le contamos y a ver si le hicimos, ¿no? Ahí está. Listo, quito la regla. Cada cuadrito va a ser una unidad. Entonces vean, en X va de menos 1, aquí este cuadrito sería el menos 1. Luego el otro lado va hasta 6. El origen siempre vale 0. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Y pongo los valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí los ven? Y luego en Y, en negativo va hasta menos 6, menos 1, menos 2, menos 3. Voy a poner unos valores, menos 3, 4, 5 y 6. Aquí es menos 6. ¿Sí están de acuerdo? Y arriba va hasta el 18. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 5. 6, 7, 8, 9, 10. Aquí es 10. Luego 11, 12, 13, 14, 15. Aquí es 15. 16, 17, 18. Aquí es 18. Vean cómo sí le hice bien. ¿Sí? Este dibujito en su tarea, yo les recomiendo que lo hagan en papel milimétrico. Hacen el dibujo. Es muy fácil en papel milimétrico elegir una escala adecuada. Y finalmente lo recortan y lo pegan a la hoja donde están haciendo su problema de tarea. Y ya. Ahí sería la manera más sencilla de ahorrar tiempo, ¿no? Bueno, ahora voy a poner color rojo para graficar y vamos a comenzar. Menos 1 en X, menos 6 en Y. Menos 1, menos 6 genera este puntito rojo que está aquí. ¿Sí? 0, 0 genera este puntito que está aquí. 1 contra 2, 1 contra 2 genera este puntito. 2 contra 6, 2 contra 6 genera este puntito. Y 3 contra 18. Ahí está este puntito. Ahí se ve más o menos. Yo para hacer la parábola cúbica voy a bajarle la escala para que no se me dificulte hacer este dibujito, ¿no? Ahorita lo voy a poner grande para que lo vean. Entonces vean, va a quedar en rojo. Entonces en este caso, sí, ahí está. La parábola sería así. Empieza aquí, va subiendo, 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 subiendo. Pasa por 0, sigue subiendo, pasa por este punto, sigue subiendo, pasa por este punto y sigue subiendo hasta pasar por este punto que está aquí. ¿Sí lo ven? Es una curva que está así más o menos. ¿Ya la vieron? ¿Cuál es el área que voy a calcular? Ahora sí voy a agrandar esto. Déjenme quitar esto. Voy a calcular el área bajo la curva o entre la curva y los límites x1 igual a menos 3, menos 1 y más 3. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí líneas verticales para ver el área de menos 1 más 3. Entonces sería, pongo aquí, lo voy a poner con verde para que quede el área con verde. Entonces sería menos 1, es aquí así, trazo aquí la vertical, ahí está. ¿Sí lo ven? Y más 3, trazo aquí la vertical. 3 se va hasta 18. Entonces va. Aquí mi curva quedó media chuequita, pero ahí está. Listo. ¿Sí? Vean, aquí esto, realmente la curva, voy a retocarla. Aquí debería irse así, ¿eh? Ahí va. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¿Sí? Sin cruzar el eje verde, ¿no? Ahí está, más o menos. ¿Sí? Esta parte está mal. Esta parte está mal. Y esta parte está mal. Entonces el área bajo la curva sería, lo voy a poner en azulito, toda esta área que está aquí, híjole, espérenme, está muy grueso esto, delgadito, ¿sí? Y voy a quitar esto, y el área bajo la curva sería esta parte que va a ser negativa, porque está abajo del eje de las X, más esta parte que va a ser positiva, porque está arriba del eje de las X, esta parte, ¿sí? Esta parte de arriba es el área positiva y esta parte de abajo es el área negativa. ¿Sí? Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. ¿Sí lo ven? Ahí estaría mi área. Y la integral lo que va a hacer en automático, cuando yo integre de menos 1 a más 3, esos son los límites, de menos 1 a más 3, va a ser la suma algebraica de la positiva con la negativa, o sea, va a sacar el neto. ¿Sí? Si acá arriba son 10 y acá abajo son 5, hace la suma 10 menos 5 y quedan 5.
Aquí se ve obvio que la más grande es la de arriba, la más chiquitita o pequeña es la de abajo. ¿Vale? Y ya. Ya hice el primer punto. ¿Qué es el primer punto? Tabla de graficación y la gráfica. Ahora voy a plantear la integral. Acuérdense, para plantear la integral hay que poner una diferencial diaria. La diferencial diaria sería esta, vean. Voy a cambiar el color. Vamos a ponerlo con verde. La diferencial diaria va a ser vertical. ¿Sí lo ven? No está queriendo. Ahí está. Esta y esta aquí. Esa sería la diferencial diaria. Listo. Si se fijan, la diferencial diaria es este pequeño rectangulito que tiende a cero. Este rectangulito que está aquí. ¿Sí lo ven? Esta sería la diferencial diaria. ¿Cuáles son sus dimensiones? Su altura, f de x, por su base, por d de x. Eso ya lo vimos desde hace 2 clases. ¿Sí? Y de tal manera que esa diferencial diaria se va a abrir de manera horizontal hacia acá hasta llegar a -1. Y va a incluir esta área de acá abajo. Y se va a abrir hacia la derecha hasta +3 y va a incluir esta área de acá arriba. ¿Sí? La integral solitita, ella sola, va a ser el neteo de área, o sea, la suma algebraica. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está ya. Entonces ahora sí voy a plantear mi integración. Entonces, paso número 2 es planteo la integral. Planteo la integral. Entonces, ¿qué va a ser? La integral desde, bueno, ese es el área, ¿no? El área va a ser igual a la integral desde el límite inferior, que quedamos que es -1, ese me lo dieron, hasta el límite superior, que quedamos que es +3. De la función, a mí ya se me olvidó cuál es el nombre, lo tengo que poner aquí, si no, pues la función, vean, se la voy a poner aquí en la curva. Aquí la curva esta que hicimos, esta curva de rojo, se llama y igual a x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x. ¿Sí? Entonces, el integral de x a la 3 menos 2x a la 2 más 3x. Ese es f de x, porque ya sé que y es igual a f de x. Ese es f de x. Y por diferencial de x. Ya está. ¿Sí lo ven? Ahí quedaría. Bueno, y ya en este momento ya está planteada la integral. Ya lo que sigue es resolverla. Entonces, paso 3 y último sería integro y evalúo. ¿No? Integro y evalúo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo me tengo que acordar que para integrar esta función, ese es un polinomio que está a la primera. Entonces, lo que procede es separar. Separo en tantas integrales como términos tiene el polinomio. ¿Cuántos son? 3. Entonces, el área va a ser igual. Entonces, acuérdense que es multiplicar integral por primer término por diferencial. Entonces, ¿qué queda? Integral de -1 a +3 de la variable que estoy integrando, que se llama x cúbica, por d de x. Se acabó. Menos, porque aquí está menos. El 2, que es un multiplicador, lo premultiplico 2 veces la integral de -1 a +3 de la variable que estoy integrando, que se llama x cuadrada, por d de x. ¿Sí están de acuerdo? Y más, porque aquí está más, 3 veces la integral, el 3 lo premultipliqué, de la variable que estoy integrando, que se llama x, y por d de x. Y me está faltando algo, los límites de -1 a +3. Ya separé, ese es el paso que se llama separar en varias integrales, que es la fórmula 1 de las fórmulas que les di de integración. Y ahora sí es integrar las tres. ¿Qué fórmula va a ser la 1, la 2 y la 3?
la integral 1, la integral 2 y la integral 3. ¿Qué fórmula? ¿Quién me dice, por favor? Las primeras dos con la 4 y la tercera con la 3, ¿no? La 4, está bien, la 4. ¿Y si están de acuerdo que la tercera sea la 3? No es cierto, ese no. La La tercera 4. es la 4, porque la 3 es cuando no hay nada de variable por integrar. Aquí sí hay la X. Si no estuviera la X, sí sería la 3, fórmula 3. Pero como está la X, sigue siendo X a la 1 por D de X. Entonces todas son la fórmula 4, que vean su formulario y la integral de B a la N por D de B. ¿A qué es igual esa integral? A B a la N más 1 sobre N más 1, y cuando es indefinida, más la constante. Aquí es definida, aquí no voy a poner constante. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces ya supe qué fórmulas, aquí ya sería integro. ¿Sí? Integro. Entonces eso está facilísimo. Bueno, para esto yo ya me di cuenta que esto sí es B, B vale X, y que si yo derivo B da 1, que está aquí, y como es diferencial, por D de X. O sea que esto sí es D de B. Y esto sí sería N, para las tres. Entonces la primera integral, ¿cuánto queda? X a la 3 y 1, 4 sobre 3 y 1, 4. Se acabó, vean. Más fácil no puede estar. Menos 2 que multiplica X a la 2 y 1, 3 sobre 2 y 1, 3. Ya está la segunda. Y más, vean, no se me olvidó 3 veces. Y la integral de X a la 1 sería X a la 2 sobre 2. Cierro. Como es con límites, pongo mi corchete que cierra y yo digo todo lo anterior, que ya es la integral, valúalo de menos 1 a más 3. ¿Sí lo ven? Ya estaría. Y finalmente lo que me falta es hacer la valuación de las integrales, de la integral más bien. Acuérdense que lo que estoy aplicando es esto, integral de A hasta B de f de x diferencial de x, que va a ser igual a la integral valuada en b menos la integral valuada en el límite inferior. Eso es lo que estoy aplicando. Eso lo vimos ya hace como 3 clases. ¿De acuerdo? Entonces ahorita lo que voy a aplicar es esta partecita. Entonces, el área finalmente va a ser igual. Acuérdense que lo que me dice, primero evalúa el límite superior, que en ese caso se llama o es 3. Donde haya x, ya no voy a poner x, voy a poner 3. Entonces, ¿qué va a quedar? 3 elevado a la 4 sobre 4. Menos, dejo como un solo término no, pero espérense. Sí, está bien. No está el cubo. Entonces sería menos 2 tercios de x al cubo. X vale 3 al cubo. ¿De acuerdo? Y más 3 medios, ¿sí? De x al cuadrado. De 3 al cuadrado. Fíjense cómo donde había x lo estoy poniendo entre paréntesis y estoy poniendo nada más el 3. ¿De acuerdo? Ese es el límite superior. Ahora menos, y hago lo mismito, pero para el límite inferior. Entonces, ¿qué sería? Menos 1, que vale el límite inferior, a la cuarta sobre 4. Menos 2 tercios por menos 1 a la 3. Y más 3 medios por menos 1 a la 2. Cierro. Y todo eso sería el límite inferior. ¿De acuerdo? Y ahora sí, finalmente lo que hago es usar mi máquina, mi calculadora, ¿no? Para no usar quebrados, voy a hacer todo en decimales a 2 decimales, para que me quede con bastante aproximación. Entonces sería 3 elevado a la 4 da 80. 3 elevado a la 4 da 81. Entre 4 da 20.25. Vamos a poner aquí los valores. 20.25. Menos. ¿Por qué menos? Porque es menos por puros masas. 3 al cubo da 27. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entre 3 da 9 por 2, genera 18. Y más, 3 al cuadrado da 9. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 entre 2 da 13,5.
13.5. Váyanme checando, que no me voy a equivocar, es muy fácil equivocarse aquí en el pizarrón este. Luego, menos, abro paréntesis. 1 a la cuarta da positivo. Menos por menos da más y menos por menos da más. Más por más que da más. Un cuarto da 0.25. ¿Vale? Luego, menos al cubo queda menos. Por menos da más. 1 al cubo da 1. Por 2 da 2. Entre 3 da 0.67. ¿De acuerdo? Y luego, menos al cuadrado da más. Por más que da más. 1 al cuadrado da 1. Por 3, 3 entre 2, 1.5. 3 medios es 1.5. Cierro. Y ahora, para no equivocarme, primero hago cada paréntesis. Sería 13,5, sumo los positivos, más 20, 25 y menos 18. Si se fijan, eso me da 15,75. Chéquenle que no me equivoque, ¿eh? 15.75. Le pongo el paréntesis todavía. Menos, abro paréntesis, y ahora son puros positivos, que sería 1,5 más 0.67 y más 0.25. Quedaría 2.42. 2.42. ¿Sí están de acuerdo? Y finalmente ya hago la última suma algebraica, que sería 15,75, réstale 2.42. ¿De acuerdo? Y eso me genera positivo 13.33. Entonces el área bajo la curva sería más 13.33 unidades cuadráticas. Y vean, es muy importante tener en mente, tener bien claro, que ese 1333 ya es el resultado de hacer la suma algebraica de esta área positiva, que está arriba, más esta área negativa, que está abajo. O sea, ese 1333 ya es el neto. ¿Sí está claro? Ya es el neto. Bueno, ¿preguntas? Yo, Sí. o sea que sí se puede evaluar directamente si está del otro lado de, por ejemplo, de Y, que está -1 hasta más 3, Sí, sí se puede. porque no sé si se acuerda que nos había dejado una que le hiciéramos si queríamos, Sí. pero yo la hice por partes, no sé si estaba bien, pero pues creo que sí. Si Sí, la sí se haces hace por partes. por partes, te va a salir un área negativa, por ejemplo, lo que salga, -2, por ejemplo, Ajá, y si la de arriba te da más 10, lo que hace la integral es restar 10 menos 2 y te daría 8. ajá, ok, Pero ahora fíjate, aquí es buena tu pregunta, buena tu intervención. ¿Qué pasaría? Fíjense, imagínense que ese es un terreno que les regalan, un terreno que les van a dar esos dos pedacitos de área. Y este eje de las X es una barda, y que les dijeran, mira, te voy a regalar a ti estos pedazos de terreno, donde este va a ser tu parte número 1 que te voy a regalar, y esta va a ser tu parte número 2 que te voy a regalar, ¿sí? En ese caso, como me van a dar el área, a mí me interesaría sacar el área de terreno, ¿sí? Entonces, a mí me interesaría saber cuánto vale el área que está abajo. Imagínense que esta es una barda, ¿sí? Y me van a dar una parte de terreno debajo de la barda, que sería esta, ¿sí la ven? Y una área de terreno que está por arriba de la barda. Entonces, en ese caso, yo no lo podría calcular por integral así como le hice, porque aquí me estaría dando la resta de las áreas. Yo tenía que hacer dos cálculos. Primero, el área de la parte de abajo, que es la 1, y sería la integral desde -1, ¿sí? Fíjense, este es el límite inferior, y aquí se ve que pasa por 0 a 0 de la función f de x diferencial de x. Y esa área 1 les da el área que está aquí abajo que les van a regalar. Obviamente aquí el área les va a dar un signo unidades cuadráticas negativo. ¿Sí están de acuerdo? Y luego calcularían el área 2 que les van a regalar, que sería la integral, ahora desde 0, que es el otro límite, aquí empieza, hasta 3
de f de x diferencial de x. Y esta área, como está arriba de la barda o arriba del eje de las x, les va a dar una más un número de unidades cuadráticas. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si ustedes quieren saber cuánto terreno les van a donar o a regalar o a prestar, tenían que sumar este valor sin tomar en cuenta el signo, más este valor sin tomar el signo, que está positivo. Y si, por ejemplo, acá abajo sale -6, bueno, no, aquí tiene que ser el valor que les dé aquí, ¿no? Mejor no pongo valores inventados. Aquí lo que voy a hacer es lo que les dé acá abajo negativo, lo toman como positivo y lo suman al positivo. Y ya dirían, pues en total me va a dar tantos metros cuadrados, que va a ser más que esto, va a ser más que 13. ¿Sí está claro? Sí, profe. Háganlo de tarea para ver, hagan de cuenta que los voy a regalar ese terreno. ¿Cuánto les regalaría de terreno abajo de la barda y arriba de la barda? Yo estoy así nomás viéndolo, van a ser como unos 16 metros cuadrados, 15, por ahí chequenlo. La siguiente clase me dicen cuánto les regalaría en metros cuadrados virtuales, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? ¿Nada? Yo tengo otra. Con gusto, con gusto. Este, bueno, pero no sé si tenga que ver mucho con esto, pero, por ejemplo, es que lo que no entiendo es lo sobre la diferencial. ¿Tiene que haber una diferencial para poder integrarla en el área o el área Sí, puede surgir así directamente de la función? no. Hay que plantear una diferencial. Mira, te voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo que a ver si nos alcanza luego tiempo a verlo. Hay un ejemplo que pues, es también muy común. Te ponen tu sistema de ejes. Ahí está tu sistema de ejes. Eje de Y, eje de X. Y te pintan aquí un círculo. Un círculo cuyo radio, este radio, vale 3. Y te dicen, calcúlate el área que está arriba del eje de las X, este área que está aquí. Entonces el área la calcularías desde -3 en X a +3 en X. ¿Sí estás de acuerdo? Porque el radio vale 3. ¿Cómo vas a calcular el área? Pues el área es bajo la curva y el eje de las X. Entonces lo que haces tú aquí dices, pues voy a ver cómo se comporta. Pues trazo mi diferencial de área que es vertical, que es esta, ¿sí la ves? Y esa diferencial de área se va a abrir hacia la izquierda hasta -3 y hacia la derecha hasta +3. Entonces, de manera genérica, tu área que vas a calcular es la integral desde -3, que es el límite inferior, hasta +3, que es el superior. ¿De quién? De tu diferencial de área, que es f de x, que es la altura, por d de x, que es la basecita. Eso se trabaja, ya les dije, como si fuera un rectángulo. Sus dimensiones son base, d de x, por altura, que es f de x. Y ya está. Esa sería tu forma de analizar este problema. Obviamente aquí f de x sería la ecuación del círculo. ¿Sí está O sea claro? que primero se deriva la función y después se integra para saber el área. Pues más que derivarse, aquí no estás derivando, porque Bueno, aquí, se deriva y se saca la diferencial. aquí más bien lo que estás generando es la diferencial de área. Porque si esta ecuación se llama, ese círculo, para que lo vean, ese círculo se llamaría así, x cuadrada más y cuadrada es igual al radio al cuadrado a 3 al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, para poder aplicar mi integral, había que despejar la y. Entonces, y cuadrada vale 3 al cuadrado, que da 9. X cuadrada positivo pasa a -x cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cuánto te vale y sola? Porque tú integras f de x, que es y primera. Entonces, saca raíz acá, saca raíz acá. Entonces, y sola vale la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Aquí ya está como y igual a f de x. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ya que hago mi gráfica, que sería esta, no derivo. Si te fijas, yo genero la diferencial de área. Entonces, el área, ahora sí sería la integral
de menos 3 a más 3, de menos 3 a más 3, de la función f de x, que vale ¿quién? Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Y por d de x, por d de x. Entonces, esto que está aquí es la diferencial de área, que en el dibujito sería esto. ¿Sí me explicó? Ah, ya, creo que sí. Sí. Pero realmente, si te fijas, no diferencia, o sea, no saqué como tal la derivada, no. Estoy haciendo en mi dibujo, estoy dibujando la rebanada, es la diferencial de área. Y la rebanada tiene dimensiones base de dx por altura f de x. ¿Sí? Ah, ya. Y entonces, es que recuerdo que un tema de cálculo diferencial que la derivada se utilizaba para saber los mínimos y máximos, ¿no? Que son los valores que nos dan aquí. Ah, bueno, sí, ese es otro concepto. Ah, Pero mira, bueno, de una vez para platicar eso, vamos a poner aquí, fíjate, una gráfica, una curva cualesquiera. Sistema de ejes, ahí está el sistema de ejes. Entonces, imagínate que pongo esta curva que viene aquí. Viene hacia hasta arriba, baja y luego se viene para acá. ¿Vale? Esa es una función que se llama y igual con f de x. Con derivadas, en el tema de máximos y mínimos, tú puedes sacar este punto, que es el máximo. ¿Sí? ¿Cómo se le hace? Así rápidamente, saca la derivada, ¿sí? Saca la primera derivada, y la derivada es el grado de inclinación. Entonces, la igualas a cero porque cuando llegas a un máximo, tu pendiente vale cero. Entonces, saca la derivada, y' igual a f' de x, la igualas a cero y obtienes el punto máximo. En este caso ya tengo la gráfica. Y si no tiene la gráfica, si quieres saber si es máximo o mínimo, tú evalúas antes y evalúas después. Y si tu pendiente pasa de más a menos, pues es un máximo. ¿Sí? Pero ese es otro concepto. Aquí en cálculo integral tiene la misma función, pero la integral te sirve para calcular una de las aplicaciones. En ese caso, el área bajo la curva. Entonces, si yo quiero calcular el área, por ejemplo, de este punto a este punto, de x1 a x2, yo genero el área. El área total que voy a calcular es esta. ¿Sí la ves? Este es el área que voy a calcular. Pero ¿cómo calculo el área? Pues para calcular el área yo genero una diferencial de área. Esa es la diferencial de área. Esta pequeñita es la diferencial de área. ¿Y cuáles son sus dimensiones? Su basecita, que es d de x, por su altura, que es f de x. Siempre se va a cumplir. Y eso se va a abrir hasta acá en x1 y hasta acá en x2. Entonces el área es la integral desde el límite inferior x1 al superior x2. ¿De quién? De f de x diferencial de x. Con esto te sirve para calcular el área. Y esto es lo que es la diferencial de área. Esa es esta que está aquí. No Ah, sé. ya, entonces son distintos usos los que tienen la integral y Claro, la derivada. sí, son diferentes usos. Ah, ya. Sí, totalmente diferentes usos. Complementarios, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, ¿preguntas? ¿No? No. Bueno, ok, pues ya nos va a alcanzar a hacer otro ejemplo. Ya la clase que viene, bueno, vamos a ver nomás ahorita la teoría y ya le paramos. Hay un segundo caso de cálculo de áreas bajo la curva. ¿Cuál es el segundo caso? Ahorita el que vimos es que tengo la curva, y les va, dibujo al mano alzada rápido. Yo tengo la curva, por ejemplo, esta. Me dicen, te doy la ecuación de esta curva, y igual a f de x. Y te digo que calcules el área desde x1 hasta x2. Me están dando todo. Entonces yo genero mi área, la conceptualizo, esa es mi área total. El área que voy a calcular es esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Va de nuevo. Conceptualizo la diferencial de área, que es una rebanada. Siempre es una rebanada del área total. Ahí está mi rebanada. Y esta diferencial de área aquí se va a abrir desde x1 hasta x2.
Y ya integro y se acabó, lo mismo que acabamos de hacer. Pero hay un segundo caso en que no me den los límites, porque la curva sea una curva que genere el área de esta forma. ¿Van? Tengo mi sistema de ejes, este es mi sistema de ejes, y por ejemplo una parábola así, que abre hacia abajo, esa es una parábola, ¿sí? En este caso me digan, mira, la curva esta se llama y igual con f de x. Me darían la ecuación, ¿no? Y ahora quiero que calcules el área bajo de la curva y el eje de las x, pero no me dicen los límites. Pero yo lo que tengo que hacer es calcular de manera analítica que mis límites van desde este punto de choque de la curva con el eje de las x a este punto de choque de la curva con el eje de las x. ¿Qué coordenadas tendrían? El más izquierdo sería x1 y la y aquí vale 0 porque está en el eje de las x. Y el más derecho sería x2 porque es más grande x2 que x1, que está más a la derecha, con la coordenada en y que también sería 0. ¿Sí? Pues este es otro caso de cálculo de área bajo la curva en donde no me digan los límites, yo los tenga que calcular. Y es lo mismo. Yo, ¿qué es lo que hago? Aquí son, ahorita ponemos los pasos, pero aquí yo calculo primero estos dos límites. Ya que tengo los dos límites, conceptualizo la diferencial diaria, que es el área bajo la curva. Esa sería mi diferencial diaria. Y esa diferencial se va a abrir desde x1 a la izquierda hasta x2 a la derecha. Y ya calculo todo el área que yo quiero, que es el área bajo la curva. ¿Sí me explico? Eso lo vamos a hacer la clase que viene porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Pero ¿cuál va a ser este proceso? Entonces pongan ahí, vamos a escribir un poquito de teoría. Pongan cálculo de área bajo la curva. Cálculo de área bajo la curva. Cuando la curva choca o intersecciona el eje de las X. Obviamente, para que se genere un área debe de chocar en dos puntos. Porque si es una curva como la que hicimos hace rato, déjenme ponérselas, pues ese no sería el caso posible, ¿no? Esta sí, el círculo sí, pero la que hicimos hace ratito, esta choca en el eje de las X, pero en un punto, solo choca aquí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esta no genera un área, por sí sola la curva no genera un área. Pero por ejemplo el círculo sí genera un área, este sí genera, porque aquí sí choca en dos puntos. Choca aquí y choca aquí. Aquí el área de arriba sería un área positiva y el área de abajo sería un área negativa. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, ese es el dibujo que más se usa para explicar esto. Entonces pongan proceso. Vamos a poner nada más el proceso. Proceso. Cuando la curva choque en dos puntos con el eje de las X. Proceso. Entonces, punto número 1, calcular los puntos de intersección. Puntos de intersección. Intersección es donde choca, ¿eh? Intersección. Curva, o sea, la curva con eje X. Con eje X. Ese es lo primero que hay que hacer. Yo tengo que calcular esos puntos de choque. ¿Cómo le vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Se iguala la función a 0 y se resuelve la ecuación cuadrática. Generalmente son cuadráticas, ¿eh? La ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Que esta función de aquí sería y igual
a x cuadrada. En ese caso sería, por ejemplo, a 9 más x, 9 menos x cuadrada. Esa sería una parábola de este tipo. Entonces, esa es la ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que voy a hacer? La y se igual a 0. Entonces, yo nomás digo que 0 es igual a 9 menos x cuadrática. Y luego ya resuelvo la ecuación cuadrática. ¿Sí? Eso la clase que viene hacemos un ejemplo completito. Bueno, ya se iguala a 0 y se resuelve. Punto número 2. ¿Sí? Ya aquí voy a obtener el punto de intersección 1, que tiene coordenadas x1, 0, y el punto de intersección 2, que tiene coordenadas x2, 0. Sí se entiende por qué 0, ¿verdad? Porque es cuando choca la curva con el eje de las x. Ahí la y vale 0. ¿Sí? La y es 0. Bueno, punto 2, ya tengo los dos puntos de choque, pues ya es lo que ya hicimos en los ejemplos pasados. Punto número 2 es hacer tabla de graficación, ¿sí? Obviamente entre los dos límites, o sea, aquí lo que tengo que hacer mínimo es entre x1 y x2. Si yo nomás lo hago entre x1 y x2, yo nomás generaría la pura curva hasta los límites, eso rojo. Ahora, si yo la quiero ver con más amplitud, pues genero cuando menos un punto antes y un punto después. Como quiere, el área bajo la curva va a ser esta que está encerrando la curva y el eje de las x. ¿Sí están de acuerdo? Ya después, hacia abajo ya no hay área encerrada. ¿Sí? Hasta acá ya sigue, a infinito. ¿De acuerdo? El área encerrada es esta que está aquí arriba. ¿Sí? Entonces, punto 2, hacer tabla de graficación y bosquejo de la curva. Bosquejo es esta grafiquita. ¿Sí? Bosquejo de la curva. De la curva. ¿De acuerdo? La tabla y el bosquejo. Punto número 3. O sea, tabla y bosquejo sería la tabla que ya saben hacer, XY, y este es el bosquejo. Punto número 3 es plantear la integral. ¿Sí? ¿Qué es eso de plantear la integral? Ya se los dije hoy 3 veces. Dibujar mi diferencial de área, mi rebanada, y de aquí decir, pues el área va a ser la integral de f de x diferencial de x desde x1 hasta x2. Eso es lo que es plantear la ecuación. Ver cómo se va a abrir la diferencial. ¿Sí están de acuerdo? Y punto número 4 y último sería integrar, ya resolver este integrar. ¿Cómo? Pues con las fórmulas o métodos que ya vimos. Y evaluar. ¿Sí? Cuando yo evalúo ya me dice tantas unidades cuadráticas. Vale el área. ¿De acuerdo? Y ese es el proceso. Si se fijan, del punto 2 al punto 4 es igualito a lo que ya hicimos en 3 ejemplos. Los últimos 3 ejemplos. ¿Qué es lo único diferente cuando no me dan límites? Hacer el punto 1, que es calcular los puntos de choque, curva, eje X. ¿Sí? Bueno, entonces la clase que viene vamos a hacer un ejemplo, porque ya nos va a alcanzar el tiempo, donde vamos a hacer este proceso. Lo voy a encuadrar para que la clase que viene lo retomemos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta antes de que nos despidamos? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Perfecto. Pues muchas gracias por la atención de esta tarde y tengan buen fin de día. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Que estén Gracias bien, ¿eh? igualmente, profesor.